Bueno, ahora ya comenzamos el segundo servicio. No sé si el pastor puede abrir el micrófono. Y ya todo el Muy tiempo bien. soy el pastor. Tuvo que hablar mucho, me parece. Seguir. Bueno, entonces, si vamos a arrancar, vamos a hacer una oración, si les parece. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, por el sábado. Gracias por esta reunión. Imploramos, Padre, ahora tu presencia cuando vamos a abrir tu palabra, para que tu Espíritu Santo, que la inspiró, esté también en nuestros corazones, indicándonos el camino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros somos una denominación cristiana, ¿sí? Pertenecemos a una iglesia cristiana, una denominación cristiana, que se llama ¿cómo? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Séptimo. Muy bien, Graciela. Ahora, ¿por qué nos... Apagó el micrófono, pastor. ¿Por qué se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día? Por el advenimiento. ¿Sí? En la parte de Adventista, muy bien. La segunda venida de Cristo y guardamos los mandamientos de Dios, incluido el sábado, que es un mandamiento olvidado por muchas personas. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Entonces, tenemos adventistas por el advenimiento y séptimo día por el sábado. La pregunta que me gustaría hacerles es, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el día del Señor? Sábado. ¿Cuál es? Siempre va a ser el sábado. El sábado, ¿sí? Dice allí el texto conocido, ¿verdad? Cuando Jesús dice, el Señor, el Hijo del Hombre, es aún Señor del sábado, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento, el día del Señor es el sábado. Ahora la pregunta es, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el día del Señor? Sábado. El sábado también. Sí, el sábado. En realidad se refiere también, si bien lo llama, es el sábado, el día del Señor, también se refiere al día del juicio. Es un día en el cual Jesús regresa a la tierra y se nos denomina también el día del Señor. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Omar. Entonces, si yo busco en el Antiguo Testamento la palabra día del Señor, nunca voy a encontrar en el Antiguo Testamento, en los 39 libros, una parte donde diga que el día del Señor es el sábado. Exacto. Cuando leo en el Antiguo Testamento el día del Señor, únicamente se refiere a la segunda venida, ¿sí? Al fin del mundo. Entonces, el día del Señor en el Antiguo Testamento es la segunda venida. El día del Señor en el Nuevo Testamento es el sábado. Entonces, adventistas del séptimo día, el día del Señor, el día del Señor. ¿Sí? ¿Podría ser así? Lo podemos pensar de ese modo. Adventistas el día del Señor porque es el día del advenimiento, y el día del Señor, séptimo día, porque el séptimo día es el día del Señor. Día del Señor, día del Señor. El Antiguo Testamento está lleno, pero lleno, de alusiones a la segunda venida de Cristo. Está lleno de alusiones al día del Señor. Y si tenemos que encontrar un libro del Antiguo Testamento que habla más del día del Señor que cualquier otro, es el libro del profeta Isaías. ¿Sí? El libro del profeta Isaías es el que más habla del día del Señor. Y obviamente no vamos a encontrar que todos mencionan el día del Señor, ¿no? Con esas palabras. Hay algunos que dicen el día como un horno, Malaquías, ¿verdad? Viene el día como un horno, ese día, ¿sí? Y tenemos también, en el caso de Isaías, él habla de aquel día, ¿sí? Él habla de aquel día, ¿sí? Entonces, esta expresión
aquel día, aparece 45 veces en el libro de Isaías. 45 veces. ¿Sí? Si bien Isaías tiene 66 capítulos, 45 veces que diga en aquel día es bastante, ¿verdad? En un libro que se escribió hace 2700 años, es interesante que hable acerca de la segunda venida. Entonces me gustaría que podamos abrir el libro de Isaías en el capítulo 27. ¿Sí? Isaías capítulo 27. Abrimos la Biblia o tocamos en la pantalla para ver ahí en el teléfono. Ahí veo que hay Biblias en papel, eso está bueno. Muy bien. Vamos a esperar un instante. Isaías 27. Muy bien. Entonces voy a leer Isaías capítulo 27. En el versículo 1 dice: en ese día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En ese día cantad a la viña del vino rojo. Yo, el Señor, la guardo, la riego de continuo, la guardo día y noche para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. A los espinos y cardos que salgan en batalla contra mí, los hollaré y los quemaré a todos juntos, a no ser que se refugien en mí y hagan conmigo paz. Sí, hagan paz conmigo. Días vendrán en que Jacob echará raíces, Israel florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo se henchirá de fruto. ¿Acaso hirió Dios a Israel como aquellos que lo hirieron? ¿O lo mató como a los que lo mataron? Con guerra y exilio los castigaste, los expulsaste con recio viento en el día del aire solano. De esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto para quitar su pecado, cuando Dios desmenuce todas las piedras del altar como piedras de cal. No quedarán en pie los fetiches ni las imágenes del sol, porque la ciudad fortalecida será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y consumirá sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Entonces irán las mujeres a encenderlas, porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso su hacedor no le tiene compasión ni le otorga gracia. Ese día el Señor trillará desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, israelitas, seréis reunidos uno a uno. Ese día se tocará una gran trompeta, y los que estaban pereciendo en Asiria y los que habían sido echados a Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Entonces, Isaías 27 habla de aquel día, ¿verdad? Ese día. La expresión hebrea para ese día, aquel día, es Bayom Hahu, que significa en el día, el ese, ¿no? Sería algo así. Y se traduce como en el día aquel, en el día ese, en ese día. ¿Sí? Esa es la idea que transmite el hebreo cuando dice en aquel día, Bayom Hahu. Esta expresión, como dijimos, 45 veces aparece solo en el libro de Isaías. Y evidentemente está hablando del tiempo del fin. Está hablando del día en que Dios vuelve a este mundo a terminar con la historia de este conflicto. Entonces me gustaría que volvamos a estos textos que leímos de Isaías 27 para analizar en esta mañana 3 puntos de agenda, ¿sí? 3 tareas que Dios viene a realizar en aquel día. ¿Sí? 3 puntos de agenda que Dios tiene para ese día. El primer punto en agenda, la primera tarea es castigar a las fuerzas del mal. ¿Sí? Castigar a las fuerzas del mal.
vamos a volver a leer el versículo 1, Isaías 27, versículo 1. En ese día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces allí tenemos, en este texto, qué va a pasar en ese día. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en ese día? En ese día el Señor viene a castigar, ¿sí? ¿A quién? Al Leviatán, ¿no? Eso es lo que leemos allí. ¿Quién es el Leviatán? ¿No? En algunas traducciones de la Biblia, cuando dice Leviatán ponen cocodrilo, ¿verdad? Y cuando dice Behemoth ponen hipopótamo. No sé, tratan de imaginarse a ver de qué puede estar hablando el autor, porque no hay una traducción de diccionario de Leviatán ni de Behemoth. Entonces, hay veces que traducen ahí cocodrilo y traducen hipopótamo, pero ninguno de estos dos animales aparecen mencionados en la Biblia. ¿Sí? El Leviatán es una criatura mitológica, ¿sí? Es una criatura mitológica, no existe. No existe y nunca existió. El Leviatán es una criatura mitológica cananea, ¿sí? De la religión cananea, de las religiones paganas, donde en el Leviatán representaban al caos, el mal. ¿Sí? El mal era representado por el Leviatán. Y el Leviatán era una especie de serpiente marina con muchas cabezas, ¿sí? Una especie de hidra. Y los dioses cananeos se peleaban contra el Leviatán y le ganaban. ¿Sí? Esa era más o menos la historia de las religiones cananeas. ¿Sí? Había un monstruo muy malo llamado Leviatán, y los dioses cananeos iban y lo vencían, los héroes. Entonces, aquí evidentemente Dios a través de Isaías quiere hacer mención del Leviatán para que el que lo escuche entienda que está hablando del mal, de las fuerzas del mal, del caos. Y dice que en ese día el Señor va a venir y va a castigar con su espada grande, dura y fuerte al Leviatán. ¿Sí? Ahora, es interesante que dice que va a castigar al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahora, si fuera tan solo una sola criatura, sería redundante decir Leviatán dos veces y hablar de dragón, ¿verdad? Podría decir, vendrá y castigará al Leviatán, que es serpiente huidiza, serpiente tortuosa, y también está en el mar, ¿verdad? Pero aquí se detiene y dice Leviatán, serpiente huidiza. Leviatán, serpiente tortuosa. Dragón que habita en el mar. ¿Sí? Entonces tenemos tres criaturas, tenemos tres enemigos que el Señor viene a castigar en el tiempo del fin. Entonces, ¿qué podemos entender sobre estas criaturas? Bueno, primero tenemos a la serpiente huidiza, ¿sí? La serpiente huidiza. Una traducción más literal del adjetivo que se traduce como huidiza en este capítulo, en este versículo, sería resbaloso, ¿sí? Con la idea de que se te escapa de la mano. ¿Sí? ¿Sí? Lo agarrás y se te escapa de la mano, es resbaloso. Entonces es una serpiente resbalosa, huidiza, que se te escapa de las manos. Ahora, en el Apocalipsis capítulo 13, hay una bestia que también surge del mar, ¿sí? Que tiene características de serpiente, ¿sí? De dragón. Y esta bestia en Apocalipsis 13 dice que recibe una herida mortal, pero después sana. ¿Sí? Pero, evidentemente, si alguien la quería agarrar y retenerla y matarla, se le escapó de las manos. Podríamos decir que es una serpiente huidiza, resbalosa. Luego tenemos al Leviatán, la serpiente tortuosa. ¿Sí? Cuando uno escucha tortuosa, yo personalmente la primera vez que leí este texto pensé en tortura, ¿no? ¿Cuántos pensaron en tortura cuando leen tortuosa? Ahí va, no soy el único.
Entonces, tortuosa, ¿no? Pero tortuosa no es de tortura, porque si no sería la serpiente torturadora, ¿no? Pero es una serpiente tortuosa. Y la serpiente tortuosa, el adjetivo allí traducido como tortuoso se definiría mejor como deshonesto, ¿sí? Deshonesto. O sea que el leviatán es serpiente huidiza y el leviatán serpiente deshonesta, deshonesto o deshonesta, dependiendo qué género le pongamos. Ahora, tenemos en el Apocalipsis 13 una serpiente, una bestia deshonesta. Bueno, en Apocalipsis 13, a partir del versículo 11, dice que hay una bestia que surge de la tierra, ¿sí? Con 2 cuernos parecidos a los de un cordero, y dice que hace grandes señales con el propósito de engañar. Entonces, su principal acción es engañar. Y si su principal acción es engañar, podemos afirmar que es deshonesto, ¿verdad? Honestidad no tiene, si su propósito es engañar. Entonces ahí tenemos la segunda bestia, la segunda serpiente, Leviatán, serpiente, ¿qué cosa? Serpiente deshonesta, tortuosa. Y dice que matará el Señor al dragón que está en el mar. ¿Quién es el dragón que está en el mar? En el capítulo 13 de Apocalipsis no nos dice, pero en el capítulo 12 sí. ¿Sí? En el capítulo 12, versículo 9, nos dice perfectamente quién es el dragón. ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice allí, fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, si podemos entender que en ese día, en aquel día, se refiere al día de la segunda venida de Cristo, la venida de Dios a este mundo, podemos entender que en ese día el Señor va a castigar al Leviatán, la serpiente huidiza, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y al dragón que habita en el mar. Es decir, el Señor viene a castigar a la bestia que surge del mar, viene a castigar a la bestia que surge de la tierra y viene a castigar al diablo mismo. Es decir, el Señor viene a castigar al romanismo como sistema. El Señor viene a castigar al protestantismo apóstata como sistema. Y el Señor viene a castigar a Satanás, el instigador de todo esto. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo que ocurre en nuestro mundo, las desgracias, las guerras, la peste, la violencia, y decimos, ¿cuándo, Señor, vas a hacer algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el día en que tú intervengas? Y el Señor te responde en Isaías 27, en ese día. En ese día voy a castigar a las fuerzas del mal. Segundo punto de agenda, segunda tarea que tiene el Señor en aquel día. Dios viene para vindicar su nombre. Dios viene para vindicar su nombre. Vamos a buscar en Isaías 27, vamos a volver a leer los versículos 4 y 5. ¿Sí? Vamos a volver a leer versículos 4 y 5. Dice, no hay enojo en mí. A los espinos y cardos que salgan en batalla contra mí, los hollaré y los quemaré a todos juntos, a no ser que se refugien en mí y hagan conmigo paz. Sí, hagan paz conmigo. Entonces aquí está revelando el carácter de Dios. ¿Sí? Cuando digo carácter en la Biblia es lo mismo que decir nombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jacob, que su nombre significa, qué cosa? ¿Qué significa el nombre de Jacob? Engañador significa. Engañador, ¿sí? Entonces, Jacob, engañador, y de repente, luego de una victoria espiritual, se le otorga otro nombre, el nombre de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando hay cambio de carácter, hay cambio de nombre.
¿sí? Y por eso Apocalipsis dice, yo les daré un nombre nuevo. Les daré un nombre nuevo a cada uno. Porque va a haber un cambio de carácter. ¿Sí? Entonces va a haber un cambio de nombre. Ahora, cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos del carácter de Dios. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una transcripción del carácter de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios viene a vindicar su nombre. Dios viene a representar correctamente su carácter. Ahora, si nosotros entendemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es el nombre de Dios, es el carácter de Dios, ¿cómo podemos explicar el versículo donde dice, no matarás, y después decimos, el Señor viene a matar? ¿Cómo podemos entender que uno de los mandamientos diga, no matarás, y después decimos, pero Dios viene a matar a los que no aceptaron, Dios viene a matar a los malos, Dios viene a matar a los que rechazaron a Cristo, Dios viene a matar a los que no se arrepintieron? ¿Cómo podemos integrar esas dos ideas en el mismo lugar? ¿Sí? Pareciera como que son tesis y antítesis, no hay manera de hacer una síntesis con eso, ¿verdad? Yo te digo que mi nombre es no matar, pero vengo a matar. No entiendo entonces. Entonces no entiendo, ¿verdad? Si te llamas no matar, pero vienes a matar, entonces hay algo que no estoy comprendiendo. Obviamente los teólogos, principalmente evangélicos, tienen que explicar esto. Bueno, Él es soberano sobre la vida porque Él la creó, entonces en realidad no es matar. Tienen que buscar una explicación, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido que Dios diga no matarás, pero Él mata. ¿Sí? Sería como una especie de haz lo que digo, pero no lo que yo hago, ¿verdad? Yo te digo no mates, pero yo mato. Yo te digo no tengas otros dioses, pero yo voy a tener otros dioses. Yo te digo no te hagas imágenes, pero yo tengo imágenes. Yo te digo, no puede ser así. No puede ser así. Si Jesús vino a exaltar la ley por encima de la letra, ¿verdad? Dijo, si tú odias a tu hermano, ya lo mataste, ya eres culpable, ¿verdad? O sea, ni te puedes enojar con tu hermano, pero Dios se puede enojar y Dios puede matar. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, Dios aquí está tratando de decirte algo en esta mañana. Dios dice, no hay enojo en mí. Versículo 4, no hay enojo en mí. Yo no estoy enojado. Yo no estoy enojado. ¿Sí? Yo no vengo con ira. Por más que los profetas digan el día de la ira del Señor, ¿verdad? El día del horno. Pero acá Dios dice, yo no estoy enojado. Yo no estoy enojado. Pero ¿saben qué va a pasar? Los espinos y los cardos que salgan en contra de mí, ¿qué va a pasar? Van a ser quemados. Y eso es lo que ocurre cuando el algodón y el papel atacan al fuego, ¿verdad? Si el algodón y el papel atacan al fuego, se van a quemar. No es que el fuego los odie, no es que el fuego tenga ganas de quemarlos, es que el algodón y el papel, cuando tocan el fuego, se queman. Entonces, ¿qué les conviene hacer al algodón y al papel? Hagan paz conmigo. Hagan paz conmigo. Sí, hagan paz. Hagan paz y no se van a quemar. No me ataquen. Eso es lo que está diciendo Dios. No me ataquen porque se van a prender fuego. Pero en aquel día va a haber muchos que van a atacar. Va a haber muchos que van a atacar a Dios. Entonces van a ser quemados. Dios quiere vindicar su nombre. Ustedes saben que el gran conflicto, si bien tiene muchos matices, principalmente sobre el carácter de Dios. Principalmente sobre el carácter de Dios. En el cielo comenzó Satanás diciendo que Dios no era capaz de... en el cielo Satanás dijo que su ley no se podía cumplir, ¿verdad? Que era imposible cumplirse y que él era egoísta y que lo hacía para que lo adoren, pero que él en realidad no la cumpliría. Entonces Jesús vino a demostrar que Satanás estaba equivocado. ¿Sí? Y Jesús vino para demostrar que Él es Dios. Y que dijo, cuando Felipe le preguntó, ¿se acuerdan, no? Muéstranos al Padre, ¿verdad? Es todo muy lindo lo que nos has enseñado, Jesús, pero ahora queremos ver al Padre. ¿Sí? Porque nosotros a ti
ya te conocemos, ya te hemos oído, hemos visto los milagros que has hecho, te creemos que eres el Mesías, pero nos falta conocer ¿a quién? Nos falta conocer a Dios. ¿Sí? Conocemos a Jesús, pero queremos conocer a Dios. ¿Sí? Y hoy en día hay muchos Felipes dando vuelta, incluso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Incluso por ahí, cada uno de nosotros tenemos un pequeño Felipe en el corazón, que en nuestra mente a veces quebrantamos el carácter de Dios y decimos, bueno, Jesús bueno, Dios malo, ¿no? Dios el Padre estricto, Jesús en el Nuevo Testamento benevolente, ¿no? Dios el Padre me mira mal, pero por suerte está Jesús, ¿verdad? Menos mal que está Jesús en el medio, porque si no, el Padre nos pulveriza. Hay veces que tenemos un Felipe ahí dando vueltas. Entonces, hay veces que le decimos, bueno, Jesús, ¿sabes qué? Queremos ver al Padre. Queremos ver al Padre y nos basta. Y ahí vamos a estar bien, ¿verdad? Siempre y cuando estemos cerca tuyo, que nos vas a hacer de mediador, pero queremos ver al Padre. Y Jesús les dice, mira, no vas a ver al Padre porque el momento en que el Padre te ve te va a prender fuego, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Jesús les dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Es decir, las características que Jesús tiene, y nosotros leemos en el Nuevo Testamento, son las mismas características que tiene Dios el Padre. Entonces, ¿por qué estamos tan inclinados a decir que cuando venga Dios, en la segunda venida va a venir a matar gente? Va a venir a prender fuego a los malos. Va a venir a matar al que no lo aceptó, ¿verdad? Al incrédulo. Y la verdad es que yo no lo vi a Jesús con esa actitud, en ningún momento. No sé si tú lo viste en algún lugar del Nuevo Testamento, amenazar a alguien, ¿sí? Decir, mira, te voy a prender fuego, ¿verdad? Y nosotros tenemos en nuestra iglesia a veces la idea inconsciente por una cultura permeada por la iglesia popular, la iglesia romana, y hay veces que cuando asistimos a una desgracia, la muerte de un niño, un accidente, una enfermedad incurable, terminal, nos acercamos y queremos consolar a las personas y decimos, mira, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, no vamos a andar discutiendo con Dios. Si se llevó a un recién nacido, y bueno, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios sabrá por qué. Dios nunca corta una fruta que esté verde, ¿verdad? Dios siempre saca frutas maduras, o sea que si se lo llevó es porque Él tiene un plan. No queramos entender los caminos del Señor, ¿verdad? Siempre tenemos ese tipo de frases de vez en cuando dando vueltas cuando hay una desgracia. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista humano, la persona que está recibiendo esa consolación, ¿verdad? Que perdió un hijo, que perdió un amigo, que perdió un familiar, o que tiene una enfermedad incurable, y que le digan, es la voluntad de Dios. ¿Tú qué crees que viene en la mente de esa persona? ¿Viene consuelo, viene alegría, viene paz, viene esperanza? ¿O viene la pregunta, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué Dios me dio una enfermedad incurable? ¿Por qué Dios permitió o hizo que me accidentara en la ruta? ¿Verdad? Y no tiene respuesta esa pregunta. No te puedes hacer esas preguntas, porque Dios es Dios, ¿verdad? Y a mí, sinceramente, me da pena, porque nosotros somos los que deberíamos estar ayudando a vindicar el nombre de Dios. Ayudando a vindicar el nombre de Dios, ayudando a vindicar el carácter de Dios. Y cuando hacemos ese tipo de afirmaciones, o cuando damos ese tipo de consuelo a la gente, estamos haciendo todo lo contrario. Estamos haciendo todo lo contrario. Satanás, de acuerdo al espíritu de profecía, pintó un cuadro, ¿sí? Se pintó a sí mismo, puso sus características, su imagen, dio vuelta al cuadro y dijo, aquí tienen a Dios. Aquí tienen a Dios, asesino, vengador, vengativo, iracundo, violento. Aquí lo tienen a Dios. Y nosotros, los seres humanos, tomamos ese cuadro y decimos,
y lo colgamos allí en nuestro corazón y decimos, bueno, sí, algo es así, ¿verdad? No es todo amor, no es todo misericordia, porque va a venir el día de la ira, ¿verdad? Porque mató a los niños en Egipto, porque trajo el diluvio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ese defecto también de creerle a Satanás su versión de Dios. Nosotros le creemos a Satanás su versión de Dios. Pero obviamente siempre podemos escuchar, bueno, pero el diluvio vino, ¿verdad? El diluvio vino y Dios dice que voy a mandar el diluvio. ¿Está bien? Pero ¿qué dice Job 38? ¿Qué dice Job 38? Vamos a buscar Job, capítulo 38. Job 38, versículo 8 dice: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando salía borboteando del seno materno? ¿Bien? Aquí es Dios haciendo la pregunta, ¿verdad? ¿Quién le puso puertas al mar? ¿Quién encerró al mar? ¿Quién fue? O sea, es una pregunta que no tiene respuesta en el libro, ¿no? Pero ¿quién es? ¿Quién encerró el mar para que no salga borboteando? Dios. Dios. Es decir, ahora permítanme hacer otra pregunta. Si Dios no hubiera encerrado al mar, ¿qué pasaba? De acuerdo al texto. Estaría todo cubierto de agua. Estaría todo cubierto del agua. Es decir, salía borboteando. ¿Sí? Si Dios no le ponía una puerta al mar, salía borboteando. Ahora, Se desbordaría. ¿no es eso exactamente lo que ocurrió en el diluvio? Es decir, Dios estaba reteniendo el mar para que no salga borboteando, y en un momento dejó de retener el mar para que no salga borboteando. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice que Dios ejecutó un juicio, quitando la vida, tenemos que entender que Dios no quita la vida, Dios da vida, pero Dios puede dejar de proteger y Dios puede dejar de bendecir. Dios puede dejar de proteger y Dios puede dejar de bendecir, y ahí es donde tiene ocasión ¿quién? El diablo, que es asesino. Es asesino desde el principio, lo dijo Jesús. Entonces, si hay alguien que pierde la vida, es por mano y obra del diablo. Dios no mata. Dios, lo dice Jesús, ¿verdad? Dios es como yo. Yo te acabo de mostrar cómo es el Padre. Si tú me muestras un versículo en el Nuevo Testamento donde Jesús le quita la vida a alguien, donde mientras va caminando ejecuta juicio y dice, ahí está, cae muerto. Ahí está, enfermedad terminal. Ahí está, accidente. ¿En algún lugar viste eso? Entonces, si nosotros hoy le ponemos eso en las manos a Dios, estamos cometiendo una grave blasfemia. Estamos ignorando los 4 evangelios, ¿verdad? Si nosotros ponemos en manos de Dios una obra que no es de Dios, estamos haciendo el plan del diablo. Estamos ejecutando las obras del diablo. Estamos poniéndole las características del diablo a nuestro Dios. Si nosotros decimos, Dios le dio una enfermedad, Dios se llevó al bebé, Dios se llevó al tío, Dios le puso el cáncer, estamos cometiendo un grave, pero grave error. Solamente para cerrar esta idea, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Se acordarán de esa mujer que los sacerdotes traen arrastrándola porque fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la traen hasta Jesús, la tiran al suelo y le dicen, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio?
Y Moisés dice que hay que apedrearla, tiene que morir, ¿verdad? O sea que desde lo escritural, desde lo bíblico, matarla sería lo correcto. ¿Sí o no? Sería lo correcto, ¿verdad? Es lo que escribió Moisés. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Fue encontrada en adulterio, es cierto. Hay que matarla. Y Jesús dice que estaba escribiendo, ¿te acuerdan? Estaba escribiendo ahí con su dedo en la tierra. Por cierto, nosotros, los adventistas del séptimo día, somos la única iglesia en el mundo, la única iglesia cristiana en el mundo que sabe lo que Jesús estaba escribiendo. ¿Sabían eso? Somos los únicos cristianos que saben lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Todos los demás no tienen ni idea. Si uno lee comentario bíblico evangélico, dice, a lo mejor escribió esto, a lo mejor estaba escribiendo aquello, no tienen ni idea. Nosotros somos los únicos que tienen la certeza de que Jesús estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí parados. Somos los únicos que tenemos esa bendición, deseado de toda la gente. Entonces, Juan capítulo 8 dice que los hombres, cuando leyeron sus pecados y escucharon a Jesús decir, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, se fueron yendo de a uno, ¿verdad? Porque no había ni uno sin pecado. Había uno solo sin pecado, y ese era Jesús. Y era el único habilitado a tirar la piedra, ¿verdad? Jesús era el único que tenía capacidad para tirar esa piedra, porque Jesús mismo dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. O sea, yo tengo permiso de tirar la piedra. Eso podría haber dicho Jesús. Soy el único que tiene permiso de tirar la piedra. Todos se van. Entonces Jesús dice, ahora sí puedo tirar yo la piedra. Vamos a leer en el versículo 10. Versículo 10. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Ni yo te condeno. Ahora, si Jesús vino a demostrar el carácter del Padre, y ante una pecadora que fue agarrada en el acto mismo del adulterio, que no se le escuchó en ningún momento decir me arrepiento y ni pedir disculpas, con la capacidad de tirarle la piedra en ese mismo momento, o de hacer así y quitarle la vida, le dijo, yo no te condeno. Yo no te condeno. ¿Cómo podemos decir nosotros, con qué cara podemos decir nosotros a alguien que Dios le va a quitar la vida a alguien? Que Dios le va a enfermar al tío, que Dios le va a provocar el accidente o que Dios va a provocar la muerte de un infante. ¿Cómo podemos decir eso y después seguir yendo a la iglesia, verdad? Dios viene para vindicar su santo nombre. Dios viene para vindicar su santo nombre. Nosotros deberíamos colaborar. Empezando por no decir que Dios es el responsable de la muerte, de la enfermedad, de las guerras, ¿verdad? Hay algunos que he escuchado decir que Dios mandó el coronavirus. No sé si lo escucharon ustedes. Escuché gente cristiana decir Dios mandó el coronavirus, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Con qué cara puedes decir eso? Entonces, cosas, tareas, puntos de agenda que el Señor tiene para aquel gran día. Primero, castigar a las fuerzas del mal. Segundo, vindicar su santo nombre. Tercero, el Señor viene a juntar a su pueblo. El Señor viene a buscar a su pueblo. Vamos a volver a Isaías 27 y vamos a buscar los versículos 12 y 13. Isaías 27, versículos 12 y 13. Dice allí, Isaías 27, 12. Ese día el Señor trillará desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, israelitas,
seréis reunidos uno a uno. Ese día se tocará una gran trompeta, y los que estaban pereciendo en Asiria y los que habían sido echados a Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Entonces aquí tenemos la tarea, es la última que se describe en el capítulo 27, es venir a buscar a su pueblo, a los israelitas. Y dice allí que va a trillar desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto. ¿Qué significa trillar? ¿Qué es trillar? Estás en silencio, Graciela. Es separar trigo de... La espiga del grano, eso es Exactamente, eso exactamente, separar eso. separar Eso la es- paja del trigo, separarla del grano. ¿Eso es trillar? Sí, Sí, pero a través de antes lo hacían haciendo pisar con los animales, la Ajá. trilla. Ahora no sé si lo harán con maquinarias o no. Creo que sí. Antes lo hacían trillar con los animales, es decir, como una noria giraba alrededor de un poste pisando la espiga. Bueno, entonces hay un efecto tipo rastrillo, ¿verdad? Hay un efecto rastrillo en la trilla que va separando, o más bien, más que separando, juntando lo bueno, descartando lo malo. Y dice allí que va a trillar desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto. De acuerdo a la geografía del Antiguo Testamento, ¿dónde quedaría el Éufrates? ¿Sí? ¿Dónde quedaría En el el Éufrates? este, en el este, en el este, ¿En el este de quién? en el este de Egipto, y Egipto queda al oeste. Pero desde el punto de vista, Al hebreo. al este casi al norte, tirando hacia el norte, queda el Éufrates, y Egipto al oeste tirando hacia el sur. Muy bien, muy bien. Ahí me gustó más. Desde Palestina, el Éufrates está al norte. Desde Palestina, el torrente de Egipto está al sur. Muy bien. Entonces, desde Palestina, el Éufrates, ¿se acuerdan que pasaba por debajo de Babilonia? ¿Sí? Sí. Rey del norte. Rey del norte, Babilonia, el Éufrates pasa por debajo. Rey del sur, Egipto, el torrente de Egipto. Entonces dice allí que el Señor ese día va a trillar desde el norte, desde el Éufrates, hasta el sur, hasta Egipto, para juntar a los israelitas. ¿Sí? Va a pasar ese gran rastrillo por todo el mundo, porque en esa época el mundo era eso, ¿verdad? El mundo era Palestina y lo que hay arriba, y Palestina y lo que hay abajo. No había otra cosa. Entonces Dios va a trillar todo el mundo conocido en busca de los israelitas. Y dice después que ese día se tocará una gran trompeta. ¿Sí? Ese día se va a tocar una gran trompeta. Y es interesante que cuando Mateo declara las palabras que dijo Jesús con respecto a la segunda venida, con respecto a aquel día, ¿verdad? Al día de la segunda venida. En Mateo 24, versículo 31, quisiera que me acompañes para ir cerrando. Mateo 24, versículo 31. Dice Jesús que en aquel día, Mateo 24, 31, dice Jesús que Dios, Él, en aquel día, dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Para hacer qué cosa? Juntar a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a trillar desde el norte hasta el sur, desde el Éufrates hasta el torrente de Egipto, para juntar a todos y cada uno de los israelitas. En aquel día. Entonces, en aquel día, los puntos de agenda que el Señor tiene son, primero,
venir a castigar a las fuerzas del mal, al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y al dragón que habita en el mar. El segundo punto en agenda que tiene Dios para aquel gran día es vindicar su santo nombre. ¿Sí? El Señor no viene con ira. El Señor es fuego consumidor. El Señor es fuego para el mal. Pero el Señor no viene con ira, no viene a castigar, no viene a matar. El Señor no es responsable de la enfermedad, la muerte y el dolor. El Señor no es responsable de esas cosas. Y tercero, el Señor viene a juntar a su pueblo. El Señor viene a juntar a su pueblo. Entonces, en esta mañana hemos visto que ya Isaías, 2700 años antes, estaba escribiendo sobre aquel día, ¿verdad? Sobre el día del Señor. Y es el mismo mensaje que tendríamos que estar nosotros dando al mundo. ¿Sí? ¿El mensaje cuál es? El mensaje es, mira mi amigo, hay injusticia, hay maldad, hay enfermedad, hay dolor, hay muerte, pero el Señor viene a castigar todo esto. El Señor va a venir y le va a poner un punto final a todo esto. Mira amigo, hay mal, hay enfermedad, hay muerte, pero el Señor no tiene nada que ver con eso. Nada de eso tiene que ver con el Señor. El Señor no creó ninguna de esas cosas. El Señor no actúa con ninguna de esas cosas. El Señor no usa ninguna de esas cosas. Porque no hay manera de juntar la luz y la oscuridad. No hay manera. Dios no usa nada de las herramientas que usa el enemigo. Nada. Ni una. Por lo tanto, Dios no usa la muerte, Dios no usa la enfermedad, Dios no usa la desgracia. Ahora que Dios, cuando ocurre la desgracia, la muerte y la enfermedad, saque ventaja, saque partido, saque lo mejor que se puede sacar, eso sí, eso sí. Cuando ocurre algo terrible, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le terminan ayudando a bien. Entonces, cuando ocurre algo terrible, no es que vino de Dios, pero Dios va a sacar ventaja. Dios va a sacar algo provechoso de algo terrible que vino y no vino de su mano. Entonces, finalmente el último mensaje es, mi amigo, el Señor viene. El Señor viene y te va a buscar, estés donde estés. No importa dónde estés. No, pero ¿y si estoy allá? No importa, el Señor te viene a buscar. Y ese día va a sonar la gran trompeta y va a mandar a sus ángeles y te va a encontrar y te va a reunir con el resto de los salvos. ¿Cuántos quisieran estar allí? No sé si están en un lugar, en el torrente de Egipto, en el Éufrates o en algún otro de los 4 puntos del viento, pero ¿cuántos quieren estar allí y ser juntados por los ángeles para todos juntos estar con nuestro Señor? A ver si podemos ver las manos. A ver, ahí veo todos los que tienen cámara, están levantando la mano. Entonces, yo te pido que cerremos los ojos y vamos a orar. Vamos a orar por esto. Gracias, nuestro Señor, por el libro de Isaías. Gracias, Padre, porque en él podemos encontrar esta agenda, Señor, que tienes para aquel día, el día de tu glorioso regreso. Gracias, Padre, porque nos prometes y nos aseguras que le vas a poner un punto final al mal. Gracias, Señor, porque en ese día se va a terminar el dolor, la enfermedad y la muerte. Gracias, Padre, porque allí nos aclaras, Señor, que tú no eres un Dios de ira, tú no eres un Dios asesino, tú no eres un Dios vengativo, tú eres un Dios de amor, pero también eres fuego consumidor, y todo aquel que te ataque va a ser consumido, no porque sea una reacción violenta de tu parte, sino porque es lo que naturalmente ocurre cuando el algodón ataca el fuego. Y Padre, gracias por darnos la certeza de que estemos donde estemos. En aquel gran día se escuchará la gran trompeta y seremos reunidos donde quiera que estemos, todos juntos, para ir todos juntos también a la nueva Jerusalén contigo. Te ruego especialmente por las personas que han levantado su mano, que están hoy aquí presentes, que bendigas su vida y que les ayudes, Señor, a fortalecer su vida espiritual con este capítulo, con estas 3 enseñanzas y con todas las otras enseñanzas que tiene este capítulo que hoy no hemos visto. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.